El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor, impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nuestra delicta. Hoy, si miráramos el calendario, veríamos que este día 2 de febrero tiene una característica, y es que han pasado 40 días justos desde el día del nacimiento del Señor. Y así ocurrió en la realidad, que 40 días después del nacimiento de Cristo, sus padres le llevaron al templo para cumplir con él lo que estaba prescrito en la ley. Esta festividad de la presentación del Señor se celebró al principio solo en Jerusalén. Muy al comienzo, pues sí, los cristianos tenían el Día del Señor y tenían algunas otras festividades, pero esta se celebraba en Jerusalén. Y con el tiempo les pareció tan bonito el celebrar a lo largo del año los misterios de la vida de Jesús, que fue extendiéndose a más iglesias hasta que al final se hizo una fiesta universal. El rito de hoy prescribe que comience todo al principio fuera de la iglesia. Me ha dado pena que las pobres religiosas de clausura no hayan podido ver el comienzo, pero el rito lo que conmemora entrando todos con las velas encendidas en la iglesia a oscuras es la entrada de la luz del mundo en el templo de Jerusalén. Lo mismo que esa luz espiritual, no material, entró en el templo, también nosotros celebramos que la luz vino de fuera y entró en el templo. El paralelismo con la vigilia pascual está muy claro. Son los 2 únicos momentos en que la luz entra de fuera. Después la luz se contiene dentro del templo. El templo es el lugar donde está esa luz sagrada de las Escrituras, representada también en la luz material de las velas. Pero esos 2 días entra la luz. Y yo diría que hasta hay un paralelismo.
entre las dos festividades, porque primero Cristo entró, el Mesías, en el primer templo y su luz, aun siendo la luz de la divinidad, estaba oculta en ese cuerpecito. La segunda vez, la luz de Cristo entra en la Iglesia. La luz de Cristo entra en la Iglesia y su luz se ha manifestado plenamente, su luz espiritual. ¿Por qué los padres de Jesús hicieron esta ceremonia en el templo? Bueno, lo primero de todo hay que decir que porque lo mandaba la ley de Moisés. Pero me ha sorprendido hoy, mirando en los libros, la cantidad de pueblos que prescribían que la mujer y también a veces el niño fueran purificados después del parto. Y también es llamativo la cantidad de pueblos que marcan 40 días para esa purificación. Aunque lo tengo aquí escrito delante, no os voy a fatigar recorriendo los distintos pueblos de la tierra, pero la ley hindú, los árabes antes del Corán, los romanos y los griegos prescribían la purificación de la mujer, la idea de que la mujer estaba impura y necesitaba unas ceremonias de lustración y unos baños, y el niño también. E incluso varios de estos pueblos, por ejemplo los árabes, especificaban que de ningún modo podía aproximarse al altar la mujer que todavía no había estado purificada. Y también, por ejemplo, los romanos mandaban que la mujer tenía que hacer algún tipo de ofrenda para completar esa purificación. Esto existía, por lo tanto, en los pueblos de la tierra cuando Dios forma su pueblo. Esta ley que aparece en la Biblia, la mujer tendrá que purificarse y habrá que ofrecer un sacrificio por ese niño, no les extrañó nada al resto de los pueblos cuando después conocieron la Biblia, porque muchos de ellos, y a saber cuántos hemos perdido lo que hacían, pero de los que conservamos, muchos de ellos tenían esta misma ley. ¿Por qué? El parto de la mujer es una cosa bastante terrible y bastante sucia, distintos humores que salen del cuerpo, la sangre es una cosa sangrienta. Entonces, humanamente hablando, la impresión que les daba a aquellos hombres es que la mujer había quedado impura por toda esa suciedad que salía de dentro de sí. Y todos los pueblos, y eso Dios también lo toma, en distintas ocasiones de la vida prescriben la purificación. Y Dios esto lo tomó, dijo, sí, esto que ya existe, vamos a darle un sentido teológico, porque el ser humano necesita purificarse. Pues las leyes del Levítico lo que hacen en muchos diversos momentos de la vida de los hombres y de la sociedad es tomar cosas de la vida ordinaria y decir, orad en esta situación, haced un sacrificio en esta situación, elevad unas plegarias, ya sea en el comer, ya sea en el paso del tiempo, ya sea en distintas ocasiones, aprovechad eso para acordaros de mí. Y esta era una buena ocasión. Todas las mujeres del pueblo de Israel, 40 días después, iban y ofrecían un sacrificio ante Dios. El sacrificio era un cordero, pero ellos no tenían suficientes bienes y tienen que dar el que se había prescrito en la ley para los pobres, que eran 2 palomas. Fijaos que podemos ver, como he dicho antes, un cierto sentido teológico en este acto material. El fin principal es ese para el pueblo judío: acordaos de Dios una y otra vez en vuestra vida.
ya comáis, ya recojáis las cosechas, ya nazca un hijo. Eso es lo primordial, lo más sencillo de entender, la razón de ser de muchas de las leyes del Levítico. Con cualquier excusa, elevemos la mente a Dios. Acostumbremos a este pueblo a acordarse de Dios. Pero hay un sentido más profundo que podemos ver, y es que la palabra de Dios inculca horror al derramamiento de sangre. Derramar la sangre es algo impuro. Con esto lo que Dios quería era preservar la vida de los hombres, que los hombres no se mataran entre sí. Si no les daba ya pena por el otro ser humano, al menos que algunas cosas se evitaran pensando la impureza tan profunda que iba a recaer sobre aquel que derramara sangre del prójimo. Y para que eso se inculcara en la mente de los hombres, Dios puso esta norma, por ejemplo, en las mujeres. El mensaje era para todos, aunque usara este medio. Después, la mujer tiene que ser purificada. El parto implica que ha habido un acto sexual. Muchas veces, no siempre, por supuesto, en el uso de esa pasión se incluye el pecado, la pasión desordenada, lo que ya no es recto. Pues otra ocasión muy buena para que nos purifiquemos. Hay que ofrecer un cordero por el hijo primogénito que nace, el rescate. El hijo tiene que ser expiado por la sangre del cordero. Esto no es el bautismo, pero incluso en esta ley mosaica tan antigua podemos ver cómo se prefigura la idea de si hay una carga que tenemos que expiar. Tenemos que hacer sacrificio incluso por cada nuevo ser humano que viene a este mundo. Jesús era obediente. Él no necesitaba purificarse, pero Jesús quiere someterse. Jesús quiere darnos ejemplo de que Él es el primero que es humilde. Él es el primero que obedece. No se salta la ley. El nombre que se le va a poner en griego, Jesús, que procede del hebreo Yehoshua, es una forma, Jesús es una forma contraída de Yeshua, que significa Yahvé salva. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Yahvé salva. Christos, Cristo, significa ungido. Yeshua, el ungido, el Mesías. Y para acabar, dos pequeñas cosas. Cuando yo celebro la misa, sobre todo cuando la celebro a solas, y levanto el cuerpo y la sangre de Cristo, lo ofrezco a Dios, me acuerdo de su elevación en la cruz, pero me acuerdo prácticamente todas las veces de este momento que se vivió en el templo cuando Simeón tomó en sus manos a ese niño pequeño. Simeón toma en sus manos el cuerpo de Cristo. Yo, nuevo Simeón, realmente tomo el verdadero cuerpo de Cristo en mis manos. Él lo sostuvo diciendo, lo tengo en mis manos. ¿Quién soy yo para tenerlo? Lo mismo yo pienso en la misa, cuando llega ese momento de la doxología, el por Cristo con él y en él, antes de tomarlo, o cuando ya lo tengo en mis manos, me acuerdo de Simeón, de su indignidad. Y si estoy celebrando la misa solo, internamente recuerdo las palabras del Nunc Dimittis. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo. Las palabras de
del Evangelio que se rezan incompletas. Lo hago, entre otras cosas, en la misa para acordarme de aquel momento que ocurrió allí en el templo, y en las completas para acordarme de ese momento de la misa. De manera que todo está conectado y todo recuerda a todo. Hasta las completas se transforman en un momento para el sacerdote de recordar que ha tenido en sus manos al niño Jesús lo mismo que lo tuvo Simeón en el templo. Pues nada más. Esta misa de hoy, como todas las misas, pero yo creo que esta, con sus cosas especiales, con la iglesia que hoy tenemos llena de velas, con incienso, esta penumbra que invita a la intimidad, a la oración, la liturgia nos transforma. No es simplemente que hoy hagamos unas cosas especiales. La liturgia tiene que ser transformativa. Si vivimos la liturgia, si nos concentramos en ella, si adoramos en ella, si oramos a través de estos ritos, saldremos por esa puerta del templo transformados, un poco mejores, santificados. De verdad que el contacto con esa luz inmaterial que sale del cuerpo de Cristo, a todos nosotros nos tiene que cambiar un poco. Que hoy vivamos esta liturgia para que todos nosotros nos celestialicemos un poco más.